Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, pues bienvenidos una vez más. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor. No sé usted, pero yo todavía me sigo gozando de la bendición que recibimos el viernes. Verdaderamente, como siempre digo, la carne no quiere, siempre está indispuesta, pero cuando uno se atreve a caminar en fe, uno, ¿verdad? Termina bendecido. Entonces yo ese día pues me fui muy bendecido. Espero que haya sido así su experiencia de usted, y me siento contento por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y estamos aquí con el mismo propósito: es adorar a Dios, reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra única esperanza de salvación, y verdad, y con el deseo de rendirnos a Él, amén, poner nuestra confianza en Él, y sabiendo, hermano, que su palabra es verdad, que sus promesas son fieles y verdaderas, y que no hay otro lugar más seguro que estar en Cristo Jesús, amén. Entonces por eso estamos contentos en esta tarde, porque digo, es una bendición, es un privilegio poder ser hijo de Dios, partícipe de la vida eterna que nos ha dado en Cristo Jesús, y ahora poseer todas esas bendiciones que hemos recibido, ¿verdad?, juntamente con Cristo, amén. Antes de comenzar al mensaje, hermanos, quería decirles algo. Ha puesto algo Dios en mi corazón y quiero hacerlo. La mayoría de veces cuando se trata de motivar o de invitar a la gente, a los hermanos en Cristo, que se animen a compartir, ¿verdad?, la palabra, o hacer un estudio en su casa, o invitar gente, pues se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque obviamente implica la responsabilidad de prepararse, y se piensa en el tiempo, se piensa en que no voy a saber y me voy a poner nervioso y todas estas cosas. Entonces eso como que paraliza a la persona y no la deja mover, ¿verdad? Entonces Dios ha puesto esto que quiero comenzarlo. No va a ser algo que va a decir cada viernes o cada mes, no va a haber nada de eso. Va a ser algo que yo voy a abrir, y no va a tener fechas ni nada. Simplemente, si alguien se anima y quiere hacerlo, se nos comunica y lo hacemos. Y lo que quiero hacer es que este viernes, para empezar, que viene, quiero invitar a todos los que gusten acompañarnos ahí en mi casa a las 7 de la noche. Lo que vamos a estar haciendo es, usualmente cuando la Biblia se escribió, ¿verdad?, como decir, una carta, ¿verdad? La intención fuera que leyeran toda la carta para agarrar todo lo que es el contexto del mensaje de esa carta. Usualmente antes ya no se hacen cartas como hacíamos, pero usualmente cuando leíamos una carta, no íbamos y leíamos 2 renglones y la guardábamos, y luego a los otros días volvíamos a agarrar otros 2 renglones, sino nos sentábamos y leíamos la carta para entender bien el contenido de lo que decía esa carta, ¿verdad? Y es lo que quiero hacer. Quiero empezar esto de reunirnos. Como le digo, no va a haber predicación, no va a haber enseñanza, simplemente nos vamos a reunir, el que guste ir, y vamos a leer toda una carta o todo un libro, leerlo nada más, y de ahí tomarnos un café. La palabra tiene el poder para hablar sola, hermano. Muchas veces nosotros pues el trabajo del pastor, obviamente, y los maestros, es tratar de explicarlo de una manera que sea más entendible, pero en sí la palabra tiene poder, y es lo que quiero que hagamos. Vamos a decir, este viernes que viene, el que guste acompañarnos a las 7, ahí en mi casa, todos son bienvenidos, y vamos a leer. No tengo todavía lo que vamos a leer, pero ya sea si vamos a leer 1 y 2 de Timoteo, si vamos a leer todo un ejemplo, ¿verdad?, Santiago, o las cartas de Pedro, o un libro del Antiguo Testamento. Bueno, hay unos muy largos, tal vez los dividimos, pero
Ese es el plan. Entonces, yo voy a empezar este viernes que viene. Si a usted esto le atrae, le gusta y quiere un día abrir su casa y decir, hermano, yo quiero invitarlos a que vayan y vamos a leer tal libro, y digo, no tiene que prepararse para explicar nada de eso. No hay predicación ni enseñanza. Ya si cuando estamos tomando el café, ahí sale la plática de lo que se habló, lo que sea, ya es cosa de... Pero no va a haber ninguna presión de esa para que todos se animen, ¿verdad?, a hacerlo. Pienso que va a ser algo que nos va a ayudar en nuestras vidas espirituales. El mundo cada vez está rechazando más a Dios, quiere alejarse de Dios, pero nosotros como pueblo de Dios es tiempo de acercarnos lo más posible a Dios. ¿Y cómo nos vamos a acercar? A través de su palabra, a través de recordarnos constantemente lo que su verdad dice para nosotros, oír sus promesas, oír, ¿verdad?, sus enseñanzas, y ese es el propósito de esto. Entonces le digo, no va a haber nada que digamos, pues que va a ser cada mes o que va a ser cada semana. Si usted después de esto, que si asiste el viernes y el Señor, el Espíritu Santo le habla y dice, yo quiero hacerlo en mi casa, y vamos, ahí lo hacemos. Obviamente vamos a tratar de hacer que cuando sea eso, sea un viernes. La mayoría no trabajan el sábado y hay una chance un poco más de hacerlo. Le digo, ojalá que pueda asistir, si no, está bien también, pero yo pienso que va a ser de grande bendición, porque hermanos, tenemos que, como hablaba el viernes, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Y como creyentes, pues ¿cuáles son nuestras fiestas ahora? Cuando vamos a pasear, que el Señor nos concede, que vamos a Cancún, que vamos aquí, que vamos allá, todos los que obviamente que no tienen a Cristo en su corazón, muchas veces el party para ellos empieza a las 9, 10, 11, 12 y 1 de la mañana, ¿verdad? Y pues ellos van a bailar, van a tomar, van a todo, porque pues ese es el party para ellos. Pero nosotros usualmente a las 9, como no son nuestros parties, eso pues ya vamos al hotel, a dormirnos allá. Pero si nosotros no participamos de todas esas cosas, ¿cuáles son nuestras fiestas, hermano? ¿Dónde es donde nos gozamos tú y yo? En compartir la palabra, en compartir los unos con los otros. Somos el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que quiero hacer, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos a ver, espero que, yo creo que, digo, siempre que la palabra va de por medio y hay un corazón dispuesto, cosas pasan. Y la palabra de Dios nos va a estar hablando. Amén. Entonces, el viernes que viene, todos están invitados. Como otra cosa que puede pararlos a veces, pues tengo que dar esto y tengo que tener todo preparado. Y si vienen muchos, hermano, no se sienta obligado de nada. Si al caso, pues un café, y si no, hasta el café llevamos, hermano, ¿verdad? Entonces, no tiene que hacer nada. Si quiere hacerlo, hágalo, pero si no, no se sienta comprometido de hacer nada. El chiste es estar ahí, compartir como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios. Eso nos va a servir para recordarnos las misericordias de Dios, las promesas de Dios, ¿verdad? Para orar los unos por los otros y mantenernos unidos y con la mente enfocada en Cristo. Amén. Entonces, ahí está. Bueno, ahora vamos a comenzar esta enseñanza en esta tarde y seguimos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que acabamos de comenzarlo y nos va a llevar varios tiempo, pero no tenemos prisa, no tenemos ninguna prisa, queremos estar en la palabra y el Evangelio de Mateo pues tiene muchas enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. El título de esta enseñanza hoy se llama Obedeciendo la voz de Dios. Hoy más que nunca, hermano, el pueblo de Dios necesitamos volvernos a la obediencia, ¿verdad? A la obediencia, y es necesario que para obedecer estemos atentos a la voz de Dios, porque cómo obedeces algo que no escuchas. Amén. Es necesario estar atento a la voz de Dios. Entonces, hoy más que nunca como creyentes nosotros necesitamos estar atentos a la voz de Dios y estar dispuestos a obedecer
lo que Él nos manda, lo que Él está hablando a nuestros corazones. Y vamos a seguir en el capítulo 2, verso 13 hasta el verso 23, que es el final del capítulo 2. Amén. Me indica con un amén cuando ya lo tengan. Pues dice así la palabra en el nombre de Jesús. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde una vez más. Estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, tu amor, por el privilegio de estar aquí, por permitirnos adorarte, bendecirte. Ahora vamos a compartir tu palabra. Señor, pedimos que la unción de tu Espíritu sea sobre mi vida y me des la gracia y la unción para poder compartir tu palabra con claridad, con autoridad, y tú, Señor, hables a nuestros corazones. Quita de mi boca y de mi mente aquello que no viene de ti, Señor, y sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor. Pido por cada corazón que está aquí que se disponga a oír tu voz, Señor. Que quites toda ansiedad, todo dolor tal vez, toda preocupación, Señor, toda distracción, para que nuestros oídos puedan abrirse y oír tu voz y ser sensibles a tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Amén. Bueno, como les digo, seguimos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, como le digo, ya lo hemos oído, pero tenemos que estarlo repitiendo constantemente. Evangelio son las buenas noticias de Dios para la humanidad. Eso quiere decir evangelio, las buenas noticias de Dios para la humanidad, ¿verdad? Jesús, hermano, es la buena noticia. Jesús, que es Dios mismo, vino a este mundo, hermano, para, ¿verdad?, llevar nuestros pecados sobre Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y vino también para tomar nuestro lugar en la cruz, ya que nosotros somos los que deberíamos de haber estado colgados en esa cruz a causa de nuestro pecado, hermano.
Pero Jesús tomó nuestro lugar, se dispuso a Él, ¿verdad?, ir a la cruz, hermano, y derramar su preciosa sangre hasta la misma muerte, hermano, para que así se pudiera pagar la culpa de nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Entonces, la buena noticia también nos dice, hermano, que al derramar Jesús su sangre en la cruz del Calvario, saldó nuestra deuda. ¿Cuál deuda? La deuda que el hombre tenía con Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, al morir Jesús en la cruz, al derramar su sangre preciosa, Él saldó nuestra deuda con Dios. ¿Para qué, hermano? Para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y ahora poder traer paz entre Dios y el hombre. Amén. Y los hombres, hermano, y paz entre Dios y los hombres por medio de Jesús. Y eso, hermano, abrió la puerta de salvación a todo ser humano que pone su fe en el Señor Jesucristo, hermano. Esas son las buenas nuevas de parte de Dios. Eso es el Evangelio. Entonces, hermano, Lucas capítulo 2, verso 10 al 11. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: pero el ángel les dijo, ¿a quién? A los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, hermano. Esas son las buenas nuevas de parte de Dios para la humanidad. Ahora, hermano, también la Biblia nos enseña que el ser humano tiene la libertad y la responsabilidad de cómo reaccionar ante la gloriosa y buena noticia que Dios nos ha dado. Porque eso es. Pero nosotros como seres humanos tenemos la libertad y también la responsabilidad de cómo vamos a reaccionar ante tanta, gloriosa y buena noticia que se nos ha dado a nosotros. La semana pasada, hermano, Mateo nos mostraba las tres diferentes reacciones, que personas tuvieron ante la noticia del nacimiento de Jesús, el Salvador, Rey de los judíos. Y veíamos que una, de las reacciones fue fe y rendición, que esto lo hicieron los hombres sabios. Ellos creyeron, actuaron y se rindieron ante la majestad y el señorío de Jesús. Pero vemos otra reacción que fue el del rey Herodes, que fue irreverencia. No se negó a honrar al Hijo de Dios, se negó a aceptarlo como Dios y como rey. ¿Y qué hizo? Lo rechazó. Pero también veíamos, hermano, algo que era más triste aún, que aquellos, los sacerdotes y los escribas que se suponía que conocían la verdad, que se suponían que era el pueblo de Dios, que se suponía que estaban esperando el nacimiento del Mesías, su Salvador, muestran una grande indiferencia y conformidad cuando había llegado ese momento que tantos habían esperado, hermano. Y no hacen nada al respecto y prefieren seguir con sus vidas en comodidad, con sus corazones en pos de los tesoros que ellos tenían, porque dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces ellos, ya más que ministrar las cosas espirituales, ellos era más que nada un puesto político en el cual ellos podían usarlo para su propio beneficio, pero no había nada de amor hacia Dios. Obviamente no estamos generalizando el 100%, había algunos que tenían hambre de Dios, pero la mayoría, por eso Jesús los enfrentó a todos ellos, ¿verdad? Y les dijo en su cara lo que ellos estaban haciendo y lo que había en su corazón. Entonces vemos estas tres reacciones
A pesar de que es una buena noticia, a pesar de que a todos los seres humanos nos conviene lo que hizo Jesucristo, porque es la única esperanza para salvación, a pesar de eso, hermano, Dios no obliga a nadie, sino cada uno tiene la libertad y la responsabilidad, hermano, de escoger cómo va a reaccionar. Entonces, hermano, esas reacciones que vemos aquí son las mismas reacciones que han ocurrido, hermano, ¿verdad? A través de las generaciones. El nacimiento de Jesús y su evangelio sigue generando hasta el día de hoy esas reacciones. Hay gente que reacciona con fe, hay gente que se rinde ante Jesús como su Señor y Salvador y lo reconoce como Dios, pero hay gente que lo sigue rechazando, hay gente que sigue negándose a darle la honra como Dios, y hay gente también que sigue siendo indiferente completamente y se sigue concentrando solamente en sus metas, que es alcanzar gloria en este mundo y todo lo más que pueda obtener. Seguimos con esas mismas, ¿verdad?, reacciones de la gente. Por eso, hermano, es que esta verdad, saber esta verdad, que no es algo nuevo, a veces vemos que la gente, ya nadie quiere, ya para qué hablo, nadie quiere. Es lo mismo, en ese tiempo también muchos rechazaron. Y a través de los tiempos, gente también ha rechazado, gente ha sido indiferente, pero gente también ha reaccionado con fe. Entonces, esa verdad, hermano, nos debe ayudar a no desanimarnos de seguir compartiendo el evangelio. Cuando vemos estas reacciones en las personas con las cuales compartimos esta buena noticia, o sea, no debemos debemos de desearlo, debemos orar para que suceda, pero tampoco debemos de sorprendernos cuando la gente no quiere escuchar o no quiere aceptar. Es algo que ha pasado y seguirá pasando. Entonces, pero eso no debe desanimarnos de seguir haciendo, acuérdense lo que hablamos el viernes, lo que se nos ha llamado, lo que se nos ha comisionado, es ir y predicar el evangelio. Amén. Entonces, algunos, como digo, van a creer en Jesús, se van a rendir ante Él, otros se van a seguir negando, darle la honra y reconocerlo y van a rechazar a Jesús, y otros mostrarán su indiferencia total a esto. Ahora, versículo 13, donde empezamos a leer de ahí de Mateo, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, después de que partieron, ¿de quién está hablando? Después de que los hombres sabios, ¿verdad?, encontraron a Jesús y le rindieron adoración y le ofrecieron, ¿verdad?, esos regalos a él. Después que ya hicieron todo eso, ellos regresaron por su camino gozosos, contentos, agradecidos con Dios porque les permitió este grande privilegio de tener un encuentro personal con Jesús, de poder contemplarlo, de adorarlo. Ellos iban contentos, pero ahora toman su camino para atrás, ¿verdad? Y después de que ellos partieron, entonces, ¿qué dice? Que un ángel del Señor apareció, ¿verdad?, a José en sueños. Entonces, hermano, vemos que en todo esto del nacimiento de Jesús ha habido mucha actividad de los ángeles de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de los ángeles? El ministerio principal de un ángel es ofrecer una constante adoración a Dios sin parar. Y eso lo vemos en Apocalipsis, constantemente vemos que los ángeles están día y noche, millones y millones de ángeles están adorando a Dios día y noche, porque Dios es digno de ser adorado. Amén. Es digno de ser adorado en todo tiempo, constantemente. Entonces, uno de los ministerios principales de los ángeles, hermano, es ofrecer una constante adoración a nuestro Dios. Ahora, otra, ¿verdad?, de sus ministerios, de ellos, es llevar mensajes de Dios. La Biblia nos enseña que los ángeles son mensajeros de Dios, ¿verdad? Y una de sus tareas es compartir el mensaje de Dios. Dios los usa para dar mensaje, ¿verdad?, a su pueblo.
Entonces, otra de las cosas que, ¿verdad?, son de las tareas de los ángeles es que protegen del peligro físico al creyente. ¿Cuántas veces no oramos, Señor, rodéanos de tus ángeles, ¿verdad?, para que nos protejan, nos guarden? Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero yo he experimentado, hermano, cómo Dios a través de los ángeles me ha librado de cosas que esto solamente fue un ángel que no permitió que pasara esto. Entonces, ese es otro de las cosas, funciones que los ángeles tienen. Protegen del peligro físico al creyente. Y también otra es que se encargan de llevar al que muere en Cristo a la presencia de Dios también. Sé que cuando tú mueres en Cristo, cuando yo muero en Cristo, ellos nos escoltan a la presencia del Señor. Entonces, esas son las funciones del ángel. Entonces, vemos la actividad que este ángel entonces se le aparece a José, ¿verdad?, y trae un mensaje de parte de Dios para José. Dice, apareció en sueños a José. Hermano, vemos a través de la Biblia que Dios habla a José por medio de un ángel que lleva su mensaje, y a través de un sueño le dice a José lo que tiene que hacer. La Biblia nos muestra que Dios ha usado muchas veces este medio para, ¿verdad?, revelarse y comunicarse con su pueblo y guiarlo, ¿verdad?, y también manifestar su voluntad. Entonces vemos, si leemos en el Antiguo Testamento, vemos que a Salomón Dios le habló a través de, ¿verdad?, de sueños. Le habló a José, ¿verdad?, el que estamos hablando ahorita, pero también a José en el Antiguo Testamento. Y vemos que Dios usa este medio para hablar, ¿verdad?, a sus hijos a través de los sueños. También vemos muchos ejemplos de eso. Ahora, debemos tomar en cuenta, hermano, que antes de Cristo el pueblo de Dios no tenía toda la verdad del plan de Dios para salvar al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso Dios, ¿verdad?, con más frecuencia usaba este medio para hablar y comunicar su voluntad. Pero ahora, hermanos, nosotros, la iglesia, se nos ha revelado toda la verdad de Dios respecto a su voluntad y a su plan para salvar al hombre, y la tenemos aquí en la palabra del Señor. Ahora, allá Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura y digna de confianza para guiarnos a hacer lo que Dios desea. Y lo que seguido compartimos aquí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice, nos enseña la palabra, nos redarguye, nos corrige, nos transforma y nos capacita para hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, ahora nosotros, a la iglesia, toma prioridad lo que ya está aquí en la palabra de Dios. Pero aún así, hermano, no podemos nosotros decir que Dios no sigue usando los sueños para guiar a sus hijos respecto a su voluntad. ¿Y cómo es esto? Pues vamos a decir, yo le puedo dar un ejemplo, nada más hay varios, pero cuando yo estaba orando, por meses la iglesia estuvo orando para ver quién iba a venir a pastorear esta iglesia, o a quién Dios iba a levantar. Pues estuvimos orando constantemente, y la verdad, pues todos decíamos, yo no, y a ver quién va a mandar. Pero llegó el punto donde yo no pude ya sacarme o negarme, porque aún en sueño Dios me habló y me despertó y me llevó a ciertas escrituras donde en el sueño yo estaba con esa escritura en mi cabeza, y me decía que me parara, y me lleva, y es donde Dios confirma. Entonces, ahora, Dios lo que está haciendo ahí a través de un sueño es llevándome a su palabra revelada para hablar a mi corazón. Donde tenemos que tener cuidado, hermano, es cuando ese sueño que yo tengo va en contra de lo que su palabra ha revelado aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces, en vez de un sueño que viene de parte de Dios para tu beneficio espiritual o para guiarte, por enseñarte algo que Él quiere que hagas, puede ser nada más el producto de que nos comimos una hamburguesa muy tarde en la noche,
o algo que el diablo de repente quiere para engañarte, ¿verdad? Entonces Dios no se contradice. Y nosotros, para la iglesia, la palabra de Dios revelada tiene prioridad ante todos, y tenemos que filtrar todo sobre esto, porque hay mucha gente que tiene muchos sueños y a todo sueño quiere darle una interpretación y hacer que los otros crean. No, vamos a tener cuidado, ¿verdad?, en eso. Pero eso no quiere decir que Dios todavía no sigue manifestándose a su pueblo de esta manera y hablándole, guiándole a través de sueños. Amén. Entonces, todo debemos de filtrarlo por la verdad de la palabra. Si algún sueño, como le digo, viene en contra de la palabra de Dios, entonces, y quiere establecer nuevas verdades, no hay otras nuevas verdades, ¿verdad? Pablo dice que si alguien se levanta con otro evangelio, sea anatema, porque no hay otras verdades. Esta es la verdad de Dios. Amén. Y se nos ha revelado todo lo que tiene que ver con el plan de Dios para salvar al hombre. Amén. Entonces, cuando tenga un sueño que vaya en contra de esto, de la verdad de Dios, entonces hágalo a un lado, deséchelo, y le digo, solamente fue, ¿verdad?, algo que no es digno de ponerle atención. Entonces, ¿qué le dijo ahí mismo en el capítulo 13? Dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Muchas veces la Biblia tiene tantas cosas asombrosas que si no la leemos, pues no nos damos cuenta de eso, pero hay muchos, ¿verdad?, paralelos a veces entre cosas que vemos en la Biblia con lo que Jesús, con la persona de Jesús. Y vemos que Moisés es un tipo de Cristo. Jesús es un nuevo Moisés. ¿Y qué pasa? Moisés es considerado un profeta. Un profeta es el portador de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los paralelos entre Moisés y Jesús, o las similitudes entre Jesús y Moisés? Bueno, vamos a nombrar algunas nada más, pero hay muchas. Al igual que Moisés, Jesús salió de Egipto, y aquí vemos que se le pide, ¿verdad?, que vaya, que se levante y se vaya a Egipto y permanezca allá, para que pues los planes de Herodes no se lleven a cabo, que es matar a Jesús. Entonces, al igual que Moisés, Jesús salió de Egipto. Tal como Moisés tuvo que cruzar por el medio del Mar Rojo, así también Jesús tuvo que pasar por las aguas del bautismo. Así como Moisés, ¿verdad?, pasó 40 años en el desierto, así Jesús pasó 40 días ayunando también en el desierto. Así como Moisés dio la ley desde un monte, el monte Sinaí, así también Jesús dio la nueva ley desde un monte, entregó su nueva enseñanza y lo conocemos como el sermón del monte. Entonces, Mateo nos dice que Jesús es la figura prometida que será mayor que Moisés y que rescatará de la esclavitud del pecado. Vamos a Deuteronomio, hermano, capítulo 18, verso 15. Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Amén. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirés. Y este es del que Moisés hablaba, que es Jesús. Por eso Mateo nos dice que Jesús es la figura prometida, que será mayor que Moisés y que rescatará de la esclavitud del pecado. Y aquí Moisés, en este pasaje de Deuteronomios, ¿verdad?, profetiza eso. Y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, hermano, el propósito de Mateo en este pasaje
sigue siendo el de probar a los judíos que Jesús es la continuación y el cumplimiento de la historia bíblica respecto a Dios e Israel. Lo voy a repetir una vez más. El propósito de Mateo en este pasaje sigue siendo el de probar a los judíos que Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica respecto a Dios e Israel, que Jesús es el Mesías prometido que vendría del linaje de David. También Mateo desea mostrar que la reacción negativa y equivocada de algunos grupos, ¿verdad?, de gente, no han podido ni nunca podrán parar el plan de Dios para salvar al pecador que ponga su fe y confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador. No importa cuánto impedimento, cuántos se opongan, cuántos rechacen a Jesús, cuántos sean indiferentes, el plan de Dios seguirá adelante. Y Mateo le está diciendo que a pesar de estas reacciones que tuvieron, Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo viniendo a salvar a la humanidad. Pero también este pasaje, hermano, en este pasaje podemos observar un detalle que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas y que nos ayudará a crecer espiritualmente para la gloria de Dios y el beneficio de cada uno de nosotros, hermano. ¿Y cuál es ese detalle que vemos en toda esta historia que estamos leyendo aquí? Que puede ayudarnos a nosotros espiritualmente en nuestro caminar con Dios. Bueno, vemos la obediencia de José a la voz de Dios. La obediencia de José a la voz de Dios. Y por eso el título, ¿verdad?, se llama de esta enseñanza, obedeciendo la voz de Dios. Porque es lo que vemos en José, que, ¿verdad?, se determinó y se dispuso a obedecer la voz de Dios, hermano. El versículo 14 de ahí de Mateo 2 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ni siquiera esperó que amaneciera. En el momento que él despertó de su sueño, en el momento que recibió ese mensaje de Dios por parte del ángel y que él despertó, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Inmediatamente se decidió a obedecer, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, hermano, podemos pensar en un super José. Pero la realidad es que era un José como tú y como yo. Un ser humano como tú y como yo. Así como lo fue María, así como lo fue Pablo, Pedro, Mateo y todos. Eran humanos como tú y como yo. Dice la Biblia que era un hombre, ¿verdad? No lo dice específicamente de José, pero habla cuando allá en Santiago menciona a Elías. Y la fe de Elías dice que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y yo tenemos. Igualito. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas, a los mismos sentimientos, a las mismas emociones, a las mismas debilidades, a los mismos temores que tú y yo. Con deseos propios como cualquier ser humano. Todos tenemos nuestros propios deseos, con planes y metas para alcanzar en su vida, como cada uno de nosotros tenemos planes y metas que queremos alcanzar, con limitaciones tanto físicas como financieras, me imagino también como muchos de nosotros, con familia, padres, hermanos, primos, tíos, también, con amigos. Era un hombre que tenía una vida como tú y yo y estaba sujeto a todo esto también. Pero nada de eso lo detuvo de obedecer
la voz de Dios. Nada lo detuvo de hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer a su vida. Él, hermano, puso a un lado todo eso para ser parte del plan de Dios. Hizo a un lado sus propios intereses para someterse a la voluntad de Dios, lo cual no es fácil. No es fácil hacer. Pero vemos que José se dispuso a hacerlo, hermano. O sea, él, me imagino, tenía su trabajo, tenía su familia, como digo, tenía su mamá, sus hermanos, sus amigos, su ciudad donde crece y se acostumbra a vivir. Y siempre el tener que moverse del lugar no es fácil para nadie. El ir a un lugar desconocido sin tener un trabajo ya en mente que puedas tener ahí listo y preparado. Me imagino que también por él pasó el temor, las preguntas, todo eso que nos pasa a nosotros. No lo especifica la Biblia, pero si era un hombre como tú y como yo, seguramente le vino todos esos pensamientos y sentimientos también a él. Pero a pesar de todo esto, él tomó la decisión de obedecer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Tenía que dejar su familia, tenía que dejar sus amigos, tenía que dejar su trabajo, tenía que dejar su ciudad. Y me imagino que no era un hombre rico. Pero aún así, ¿verdad? Él confió y por fe obedeció a Dios. Echó fuera a un lado el temor, hizo a un lado las preguntas que le vinieron a su mente y a su corazón. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Hizo a un lado todo eso, la inseguridad que lo atacó en ese momento. Y a pesar de todo eso, hermano, decidió obedecer la voz de Dios. Pero fíjese cómo Dios es bueno. Cuando Él nos llama a algo, Él prepara todo. ¿Se acuerdan? Me imagino, no dice la Biblia. Pero lo que le llevaron de presentes los sabios, valía. No era cualquier cosita. Y yo creo que Dios les proveyó eso sabiendo que le iban a necesitar para financiar donde se iban a estar moviendo. Porque Dios eso hace siempre. Si Él te llama a algo, Él te va a proveer. Él te va a proveer. Porque Dios es fiel. Entonces, hermano, la obediencia de José, si algo podemos agarrar de aplicación de este pasaje para nosotros, es esa obediencia, esa disposición de obedecer, ¿verdad?, la voz de Dios a lo que te está llamando. Todo aquel que nos atrevemos a obedecer a Dios, hermano, ser parte del plan de Dios es la mejor bendición que podemos nosotros recibir. Es el tesoro más grande que podemos recibir tú y yo. Y al final de cuentas José se dispuso a eso. Como le digo, con miedo, con temor, con dudas, con preguntas, pero él siguió caminando hacia adelante. Caminó hacia adelante. Sabemos, hermano, que la desobediencia está en nuestra naturaleza humana. Amén. O sea, ahí está, no la tenemos que, para ser desobedientes, hermano, no nos tenemos que ofrecer, esforzar nada. O sea, la desobediencia ya está en nuestra naturaleza humana. Eso lo hacemos hasta con los ojos cerrados. Amén. Fue la desobediencia, hermano, las que nos metió en enemistad con Dios. Fue la desobediencia. A causa de la desobediencia de Adán y de Eva, nos hicimos enemigos de Dios por desobedientes. Pero también la Biblia nos dice que fue la obediencia la que hizo posible que nuestra reconciliación con Dios. Entonces, hermano, Romanos 5:19 dice: porque así como
por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si hay algo, hermano, que a Dios le desagrada, es la desobediencia de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Si hay algo que a Dios le desagrada, es la desobediencia. Y tenemos muchos ejemplos, pero uno de ellos, el más conocido y resonante, es el rey Saúl. Cuando se le unge como rey y se le dan órdenes específicas, vas a ir, vas a pelear contra este pueblo, te vas a asegurar que vas a destruirlo completamente, a todos, niños, mujeres, hombres, vas a matar a todos los animales, no vas a tomar nada de ahí, le dijeron. Esas eran las órdenes específicas de Dios para él. ¿Qué hizo el rey Saúl? Desobedeció. Le salvó la vida al rey, no lo mató como dijo la orden. Aparte de eso, pues no mataron las ovejitas y las vacas. Dije, no, esto no sirve para hacerle un sacrificio a Dios. Pero lo que Dios les había ordenado es que lo mataran. Y de repente pues empiezan a ofrecer sacrificio con esto y desobedece totalmente a Dios. Y viene el profeta Samuel y dice, oye, ¿qué hiciste? No, pues aquí estamos ofreciendo sacrificios a Dios y mira todo. No. ¿Acaso Dios se agrada más de los sacrificios que de la obediencia? Si hay algo, hermano, que desagrada a Dios, es la desobediencia de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Si Dios nos habla algo, hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecer. Obedecer. La desobediencia siempre traerá malas consecuencias, hermano. Como se las trajo al rey Saúl, como se las ha traído a muchos en la Biblia, que vemos ejemplos, y como nos la va a traer a nosotros si somos desobedientes. Siempre. Saúl cayó de la gracia de Dios y fue desechado como rey por su desobediencia. Pero vemos, hermano, que Jesús es el ejemplo mayor de obediencia que nosotros podemos. Por eso es que nuestra mirada y nuestro ejemplo debe ser Él siempre, hermano. Porque si alguien nos puede dar ejemplo de obediencia es Jesucristo. Y Él desde que vino y empezó su ministerio, allá en Juan 6:38, dice estas palabras, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso requiere obediencia. Requiere disponer su corazón a sujetarse a lo que se le ha dicho que haga. Y Jesús dijo, a eso vine yo, a hacer la voluntad de aquel que me envió, no a hacer lo que yo quiero. Y por eso, cuando estaba a punto de ir a la cruz, aunque estaba sudando gotas de sangre, dijo, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil. A veces hay que sufrir, hay que pagar un precio. Pero al final de cuentas, lo que mejor nos conviene es obedecer a Dios. Porque cosecharemos el beneficio de esa obediencia. Aunque tengamos que pasar por sufrimiento, aunque tengamos que pasar por dificultades, por desprecios, aunque los demás no estén de acuerdo con nosotros, al final de cuentas cosecharemos el beneficio o también cosecharemos las consecuencias de ser desobedientes. Acuérdense, la responsabilidad es personal de cada uno de nosotros. No podemos ir delante de Dios y decir, no, pues no te obedecí, mira, pues ni aquel lo estaba haciendo y ni aquel lo estaba haciendo, pues yo tampoco lo hice. No.
Y lo vemos en la parábola de los talentos. 5, 2 y 1, y les dijo, vayan y, ¿verdad? ¿Y qué? El que hizo 5 lo dobló, el que hizo 2 lo dobló, pero el de 1 lo enterró. No porque sabía que tú eras medio difícil, Señor, pero no, siervo infiel. O sea, la responsabilidad, hermanos, es individual de cada uno de nosotros, de obedecer a Dios. Y digo, cada uno va a cosechar de acuerdo a su obediencia o a su desobediencia, hermano. El obedecer, hermano, a Dios, o el obedecer en sí, está ligado al oír o al escuchar. El obedecer está ligado a oír y a escuchar. ¿Escuchar qué? Lo que se nos está mandando a hacer, ¿correcto? Si a José no le hubiera aparecido el ángel en sueño y le hubiera hablado lo que Dios quería que hiciera, pues no lo hubiera podido hacer si no lo hubiera oído, ¿verdad? Y no se le podía culpar de nada porque... Pero en este caso, hermano, si nosotros como creyentes no disponemos nuestras vidas, nuestros oídos espirituales para oír y escuchar lo que Dios quiere hablarnos, hermano, pues terminaremos siendo unos hijos desobedientes que no estaremos cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, tú y yo no tenemos excusa porque hemos oído la palabra, hemos oído la verdad, sabemos lo que Dios quiere. Pero muchas veces tenemos que nosotros estarlo repitiendo, oyendo la voz de Dios constantemente. Por eso la importancia de participar, de congregarnos, de los estudios bíblicos, del discipulado, de lo que estoy diciendo que hagamos el bien, porque somos olvidadizos, hermano. Y constantemente tenemos que estar recordándonos estas cosas para que eso nos lleve y nos motive a ser obedientes a lo que Dios ya nos manda a hacer. Entonces, el obedecer está ligado a oír y escuchar. La obediencia requiere disposición y la disposición requiere amor. Entonces, una vez que escuchamos con nuestros oídos espirituales la voz de Dios, la voz del Espíritu, hablando a nuestras vidas y dirigiéndonos a hacer algo, entonces, hermano, requerimos ahora disponer nuestro corazón a obedecer. Hay una decisión que hacer y esa es disponernos, así como José no esperó ni que amaneciera, sino agarró una vez que despertó y al niño y a María y se fue a hacer lo que Dios le había mandado. Porque a veces entre más lo pensamos, pues menos, ¿verdad? Obedecemos. Tiene que haber disposición. La obediencia requiere disposición, la disposición requiere amor. Es difícil que nosotros nos dispongamos a obedecer a Dios si verdaderamente no amamos a Dios. Es difícil. Juan 14:15, vamos ahí. Juan 14:15. Así como Dios fue movido a dar a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de nosotros hacia Dios, el que nos va a motivar a disponernos a obedecer a Dios. Si no hay amor, hermano, no va a haber nada más. Y Jesús dice aquí en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos, porque Jesús mismo sabe que si no hay amor, es imposible. Obedecer a Dios, hermano, no es fácil, pero se puede aprender. La obediencia a Dios se puede aprender. Como le digo, nuestra naturaleza, ¿verdad?, es desobediente. Pero nosotros podemos llegar a aprender a obedecer a Dios. Y Dios quiere enseñarnos a ser obedientes.
Vaya conmigo a Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. Y el 9 dice: y habiendo sido perfeccionado ¿en qué? En la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces quiere decir que la obediencia sí se puede aprender. Ahora, hablábamos de que Jesús fue 100% humano y es 100% Dios, amén. En su lado humano de él tuvo que aprender a ser obediente. Tuvo que aprender a ser obediente. Y no fue fácil tampoco a él, ¿verdad? Sino también le tocó sufrir para aprender. Entonces, hermano, la obediencia se aprende, pero no es gratis. Se aprende, pero no es gratis. No viene así nada más, ya haces una oración y lloras al Señor y le pides y ya pasa que ya eres obediente. No, la obediencia la podemos aprender, pero no es gratis y no es fácil. Así como cuando se inscribe a alguien a una escuela para aprender una carrera y gozar de los beneficios, ¿verdad?, que eso le va a dar al graduarse, tiene un precio y muy caro, ¿verdad? A los que les toca pagar por los colegios de sus hijos, ¿es caro o no es caro? Es caro, ¿verdad? Cuesta mucho. Ahora, tiene un precio. Así también, hermano, el disponerse a obedecer a Dios tiene un precio, envuelve un costo y muchas veces incluye sufrimiento. Por sus padecimientos, Cristo aprendió obediencia. En su parte humana, como le digo, Cristo tuvo que aprender lo que era obedecer la voluntad de Dios. Le costó. Así también nos costará a aquellos que nos dispongamos a obedecer la voz de Dios cuando nos llama a ser parte de su plan y nos manda a hacer algo para su obra. No es gratis, no es fácil, va a tener un precio y tú y yo nos tenemos que disponer, y esa disposición va a depender de cuánto amamos a Dios, cuánto le amamos a Él. Ahí es donde demostramos el amor a Dios. Es fácil decir Dios te amo, es fácil levantar las manos y cantar Dios te amo, Señor te amo, pero realmente donde vamos a demostrar el amor a Dios es en nuestra disposición de obedecerle. Amén. Jesucristo demostró su amor dando su vida en la cruz por nosotros. No en palabras, sino con hechos. Así es que nosotros vamos a probar nuestro amor a Dios, nuestro amor a Jesús, por medio de nuestra obediencia. Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. O sea, el que escucha mi palabra y la obedece. Amén. Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Muchas veces nos desmotivamos, nos desanimamos, no tenemos fuerza, no queremos hacer nada, ¿verdad? Nuestros oídos espirituales se cierran, nuestra mirada espiritual se cierra, vemos todo oscuro, no hay esperanza, se apaga. ¿Y sabe por qué, hermano?
¿Por qué ya no vemos a Dios moviéndose en nuestras vidas, en nuestro corazón? Es porque le estamos desobedeciendo. Cuando nosotros estamos sinceramente buscando a Dios y buscando obedecerle, Él promete aquí en su palabra que vamos a experimentar el amor del Padre, el amor del Hijo, y se van a manifestar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, hermano. Si tú y yo nos sentimos desanimados, cansados, desmotivados, sin fe, hay que examinar nuestra vida. Hay que examinar nuestra obediencia, nuestro caminar con Cristo. Pero como hemos estado hablando, hermano, cada uno es responsable de hacer la decisión y de responder al llamado de Dios a su vida. Cada uno es. Usted va a decidir, yo voy a decidir, cada uno de nosotros va a decidir cómo respondemos, ¿verdad?, a todo lo que la palabra de Dios nos está hablando. Podemos poner nuestra fe, ¿verdad?, como lo hicieron los hombres sabios, y rendirnos a los pies de Jesús para hacer su voluntad, someternos a su señorío. O podemos, como Herodes, ¿verdad?, negarnos a honrarle y rechazar su deidad, su señorío sobre nuestras vidas. O podemos también actuar como los sacerdotes y los escribas, de una manera, ¿verdad?, siendo insensibles, con apatía, con indiferencia. Y podemos seguir persiguiendo, ¿verdad?, nuestra comodidad en este mundo. Como le digo, no quiero dar la impresión de que ya tenemos que tirar todo y dejar de trabajar y no estoy hablando de eso, no, estoy hablando de prioridades. Amén. De prioridades. Acuérdense que, como dice la palabra y mencionaba hace rato, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El problema es que otras cosas estén ocupando el lugar que Dios debe ocupar en mi corazón. Y te digo, podemos mostrarnos como iglesia de Dios apáticos, indiferentes, y a pesar de que oímos la voz de Dios a través de su palabra, decidimos ignorarla y mejor ir en busca de nuestra comodidad para no molestarnos y seguir persiguiendo lo que este mundo ofrece como aquel que no conoce a Cristo Jesús. El apóstol Juan, hermano, nos recuerda una verdad que debemos tener presente al tratar de tomar una decisión respecto a obedecer la voz de Dios o no. Y con esto termino. Antes de hacer una decisión, tú y yo debemos meditar esto, porque esta es la verdad de Dios. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Juan 2, 15 al 17. Antes de que digas, es mucho, no, yo no, es muy difícil. Hay que tomar en cuenta esto que nos dice Juan aquí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este versículo 17 dice, y el mundo pasa. Eso es algo que tenemos que tener bien presente, hermano. El mundo pasa, o sea, tanto nuestra vida como seres humanos, como las cosas de este mundo son pasajeras, se terminan, pasan rápido. Y eso debemos tenerlo presente. No somos, ¿verdad?, dueños de nuestra propia vida. Mañana podemos terminar, al rato se puede terminar nuestra vida. Entonces
Tenemos que tener esto presente cuando nosotros decidimos hacer a un lado, obedecer a Dios e ir persiguiendo mis propios deseos y mis planes, haciendo la voluntad de Dios a un lado. Debo tener presente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para. Esa es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios y Dios está detrás de sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, hermano, debemos de tomar en cuenta esto antes de hacer una decisión. José se dispuso a obedecer a Dios, a pesar de sus temores, a pesar de sus preguntas, a pesar de todo lo que iba a tener que hacer a un lado, de que su vida ahora iba a estar moviéndose de aquí, moviéndose de allá, y él dijo: voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Y experimentó la gracia de Dios en su vida y vio muchas cosas que solo aquel que se dispone a servir a Dios va a poder ver. Si tú y yo no nos disponemos a obedecer a Dios, nada más nos vamos a quedar así oyendo a aquellos que sí lo hacen, que nos platican de sus experiencias con Dios. ¿Por qué a mí no, si soy su hijo? Pues porque no te has decidido obedecer, porque no me he decidido obedecerle. ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios? Él vio la gloria de Dios de cerca, pero se dispuso a obedecer. Si tú y yo no nos disponemos a obedecer, va a ser muy difícil que veamos la gloria de Dios de cerca en mi propia vida. ¿Cuál va a ser nuestra reacción al llamado de Dios a nuestras vidas para ser parte de su plan redentor? Ahí tú lo decidirás en tu corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres paciente, porque eres misericordioso, porque eres lleno de gracia, Señor, y misericordia. Te agradecemos tu amor que nos muestras cada día, porque a pesar de que hemos sido desobedientes, no te has dado por vencidos, sino sigues, Señor, hablándonos, queriendo abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta de lo que hemos recibido en Cristo, para que nos demos cuenta de los tesoros que tú tienes para nosotros espirituales, si tan solo nos atreviéramos a confiar en ti y a obedecerte, Señor. Gracias porque no te has cansado de nosotros y no te has dado por vencido. Te agradecemos como iglesia, Señor, por eso. Pedimos que tu gracia se extienda a nuestras vidas, que abra nuestros ojos espirituales, que despierten nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, Señor, y nuestros oídos se abran para oír tu voz, Señor, que nos llama. Y hagamos una decisión de rendirnos a ti, de rendirnos a tu voluntad. Una decisión a disponernos a obedecerte, a pesar de los miedos que hay, de los temores que hay en nuestro corazón muchas veces, a pesar de las preguntas que nos vienen, a pesar de las dudas que saltan, Señor, por nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre, a decidirnos como José, a caminar, a obedecer, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Y así, Señor, como tú proveíste, tú cuidaste, tú guiaste a José y le indicaste cada movimiento, porque no fue una vez que te revelaste a él, fueron varias veces que lo hiciste, Señor, y en todas las veces él hizo exactamente lo que tú le estabas mandando, Señor. Y así como tú lo guiaste, así como tú le proveíste, así como tú lo cuidaste, así prometes hacerlo con todo aquel que
se dispone a obedecerte, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que tú nos amas a cada uno. Somos especiales delante de ti. Por eso diste tu vida en la cruz. Por eso derramaste tu sangre. Por eso viniste a buscarnos. A pesar de nuestra rebeldía. A pesar de que nos fuimos por nuestros propios caminos, a pesar de que lo último que buscábamos era de ti, Señor. Aún así viniste, cuando todavía éramos tus enemigos. Viniste a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos a amarte verdaderamente. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Y de ese amor se produzca esa decisión y esa determinación a obedecerte en medio de un mundo que se opone y se niega a someterse a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.